compensar los atrasos de las semanas pasadas. Estas últimas semanas, bueno, primero buenas tardes a todos. Estas últimas semanas me costó conectar con el vivo, así que bueno, hoy dijimos, a ver, desde el principio intentemos, Sí, bueno, sí. por eso tempranísimo. Bueno, ¿cómo andas, Violén? Estamos llegando a casi fines de julio, vacaciones de invierno. Increíble, ¿eh? La segunda etapa de la pandemia, ¿no? 2021, decíamos que iba a ser probablemente mucho más sentida, mucho más, en algún aspecto mucho más grave, y la verdad es que, pues cierto, uno va viendo, no sé ustedes, quienes nos escuchan, cuál es su experiencia, pero está habiendo muchas enfermedades graves en el cuerpo, ¿no? Muchos ataques de pánico, ¿no? Sí, situaciones que mucha angustia. Esta regresión de la cual hablábamos al principio de la pandemia, ¿se acuerdan que tempranito yo les conté que esto se trataba de una regresión en el aparato psíquico, de manera que se deshace el lazo entre pulsión de vida y pulsión de muerte, y entonces la pulsión de muerte se iba a inundar un poco el aparato, y esto iba a producir, bueno, lo que después terminamos viendo, ¿no? Sí. Entonces, algo de esta situación todavía estaba enmarcada en, bueno, la sorpresa, aprender sobre medio disruptivo. Tenía todavía un marco alrededor que permitió que, si bien eso estaba ocurriendo, esa regresión iba ocurriendo, y el aparato psíquico, ¿no? Empezaron los sueños. ¿Se acuerdan la multitud de publicaciones en todo el mundo que daban cuenta de la cantidad de sueños, ¿no? Porque lo simbólico apuntaba a albergar algo de esa regresión, ¿sí? A darle un formato visual como defensa, ¿sí? Y entonces, todo eso que se produjo en el 2020, en el 2021 ya no estaba, ¿no? Y nos ocurrió esto, ¿no? Que es que muchas de las situaciones que en ese momento pensábamos como sorpresivas pasaron a incluirse dentro de lo mortífero a nivel del cuerpo, ¿no? Así que bueno, bienvenidos todos los colegas, ¿no? A este trabajo difícil, complejo que tenemos los alumnos. A entender un poco más también, ¿no? Ya lo creo. Y a ver en vivo el aparato psíquico, porque todo esto que describió Freud y todos estos dibujitos y estos esquemas, ¿no? que hizo Lacan, sirvieron para que viéramos lo que iba a pasar y comprendiéramos, ¿no? Poder estar paso a paso, y un poco nuestros vivos también tuvieron que ver con eso, ¿no? Con acompañar a todos los colegas en este camino, que era muy novedoso y lo sigue siendo. Sí. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Hoy quiero tomar especialmente algo de un comentario muy fuerte de un sociólogo que nos sigue y que me pareció muy importante. Él comenta algo que a él se le produce cuando lee muchas publicaciones de psicoanalistas, ¿no? Que dice que hay casi como una algarabía en repetir frases hechas, ¿no? Un punto en el cual se vuelve muy difícil para aquellos que ven un poquito desde afuera la cuestión, ¿no? Cómo no hay producción de lo nuevo. Esto fue sobre todo lo que me impactó, ¿no? Un punto repetitivo, mortífero, sin agregado de valor, porque por supuesto que todos trabajamos en base a lo que otros, ¿no? Colegas, compañeros van produciendo, ¿no?
Freud crea el aparato psíquico y aquí estamos justamente, hace un ratito estábamos hablando de esto, ¿no? O sea, lo seguimos y tratamos de agregar valor, ¿no? De sumar esa experiencia que nos han dado, bueno, este tiempo de este siglo XXI, ¿no? Y bueno, y yo siglo XX, trabajando también. Así que no. Algunos años más. Pero digo, esto, ¿no? Es producir en la, como llaman en otras áreas, digamos, en la cadena de valor, ¿no? Tratar de agregar algo para sumar y todos, ¿no? De esta manera, hacer comunidad analítica. Esto fue muy impactante para mí. Un poco intercambiamos mensajes acerca de esto y me pareció que mucho más que responder algo, que ustedes saben que yo intento responder a todos y cada uno, ¿no? De los que me escriben por las redes sociales, me pareció que era un tema importantísimo porque toca el meollo de muchas cosas que pasan en el análisis adentro y en el psicoanálisis en general, ¿no? Hacia afuera, lo que se llama el psicoanálisis en extensión también. Que por un lado, digamos, nos hace preguntarnos de qué se trata el saber del psicoanalista, ¿no? Yo pensaba a partir de esto, ¿no? Él dice, por ejemplo, hay frases que se repiten una y otra vez, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Pero también podríamos decir así. Flor de pregunta, ¿de qué se trata el saber del analista? Es una flor de pregunta. Es una flor de pregunta, ¿sí? De hecho, bueno, Jugar Rayuelas, mi segundo libro, tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con esas frases y desplegar de qué se trata eso concretamente en las primeras entrevistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa un lenguaje? ¿Qué sería entonces si lo inconsciente está estructurado por lenguaje, por ejemplo? Bueno, ¿qué es un lenguaje? ¿Qué significa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se escucha? También hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan que yo les conté en un momento, no sé, estábamos hablando de algo y yo dije, bueno, es como en el seminario 21, que dice los no incautos yerran, ¿no? Y muchas veces se dice, bueno, y dice esto en el seminario 21, y dice tal cosa, ¿no? Y uno dice, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que importante? Esa la repiten tanto los psicoanalistas. Pero realmente es una frase, a ver, muy compleja, pero Lacan mismo se dedica a explicar qué piensa, qué significa, bueno, etcétera, ¿no? A ver, yo se los digo, vamos a armarlo en una frase, como les decía aquel día, una frase que no es exactamente lo puntilloso de la traducción, que por supuesto pueden encontrar y mucho más ricamente, y que excede el espacio que estamos teniendo nosotros hoy, pero que me importa mucho, ¿no? Que entiendan el concepto, que es esto de que los que, digamos, se la creen o los que se creen muy inteligentes, yerran, ¿no? Él dice, allí es donde se equivocan, ¿no? Porque creen que todo va, por ejemplo, una de las versiones, ¿no? Es un seminario sumamente interesante, es un seminario de transición, yo se los recomiendo realmente, pero 21. Pero, digamos, lo importante para mí en este momento precisamente tiene que ver con, a ver, una de las líneas es, no se dejen llevar por la lógica o la razonabilidad de algo, porque allí se pueden perder, ¿sí? ¿Cuál es el punto de salida? Digamos, uno dice, pero entonces, ¿qué? No hay que estudiar, por ejemplo, no hay que saber, ¿no? Por ejemplo, si se las voy a complicar más, compliquemos más, que es más interesante, ¿no? Cuando, por ejemplo, Freud habla inicialmente de lo inconsciente, ¿no? Y parece un inconsciente contenidista, con pensamientos inconscientes, ¿sí? Que no es que no lo sea, ¿eh? Digamos, yo no creo que todo lo que dice Lacan subsuma absolutamente la teoría de Freud. Pero cuando Freud habla del inconsciente contenidista, ¿no? Y después Lacan en realidad dice, no, son significantes, ¿no?
Uno ahí dice, ¿es exactamente lo mismo? ¿De qué textura es ese saber inconsciente, ¿no? Del cual, por ejemplo, Freud habla en términos de pensamientos, y Lacan en el Seminario 21 también dice que el inconsciente es un saber. ¿De qué textura es eso si no es contenidista? Entonces, ustedes saben que yo lo que quiero es que puedan, es una apuesta a pensar. Estos vivos que hacemos son apuestas a pensar, justamente a no repetir frases hechas, porque de lo que cada uno de ustedes saque en conclusión va a depender lo profundo, qué difícil que es profundo o superficial, ¿no? Esa oposición, pero digamos, va a depender el límite que tenga el análisis que ustedes llevan adelante con cada paciente. O sea, el horizonte. Van a poner el límite. Si ustedes... Claro, exactamente. Si ustedes son capaces de preguntarse sobre las bases mismas del psicoanálisis, una y otra vez, cada vez. Entonces, allí es donde ustedes van a poder, si pueden hacerlo hacia adentro, y aquí estamos hablando del valor del propio análisis, también van a poder hacerlo en relación a aquello que el paciente les relata. Porque la detención es siempre del analista, siempre. La resistencia es del analista. Pero es el momento donde el analista dice, no, hasta acá, esto no. Es que muchas veces creo que es muy complejo para los psicoanalistas por ahí más nuevos o recién iniciándose, poder pensar la clínica, porque en relación a este comentario que vos rescatás, refiere que también en los periodos de enseñanza se nos enseña mucho los casos de Freud y queda como todo bastante descontextualizado, ¿no? Y el poder hablar de la clínica en la actualidad y de pacientes de este siglo, de este año, de esta semana a veces, es algo que es muy difícil de encontrar en la transmisión, y más en la transmisión de redes, en las redes, ¿no? O en YouTube o donde sea que nos estén mirando. Me parece que repensar también la clínica desde lo actual es el desafío, para no repetir. La primera cosa que te diría, Ale, es que no hay forma de liberarse de algo que no sea pasando primero por ahí. Es necesario la formación universitaria, y ya lo creo que es necesaria, digo, en el sentido de saber hasta el dedillo las frases, que después, en todo caso, otras personas van a repetir hasta el cansancio, digamos. Pero es necesario atravesar fuertemente ese lugar de la universidad, ¿no? Porque allí se fundan las bases de ese aprendizaje. Ahora bien, el tema es, ¿se acuerdan cuando yo una vez les decía, bueno, primero está la nada, después está la lang, y después recién está toda la cadena significante? Bueno, si nosotros tomamos ese saber que inicialmente recibimos en la universidad, lo tomamos como cadena fija, ¿sí? Y entonces nos agarramos de eso y decimos, esta es la verdad, y repetimos una y otra vez eso, no lo ponemos a funcionar en relación a las dos capas que yo les señalaba más abajo, ¿no? Es decir, ni a la langa ni a la falta. En el sentido de que eso que posibilita que todo lo que vemos en forma teórica se articule a lo demás, tiene que ver con el análisis propio. ¿Sí? Con el análisis que todo el tiempo lo que hace es decirle a uno, no, esto donde usted piensa que va por aquí, no. Claro. Vayan a análisis, por favor. Vayan a análisis, porque fíjense que en el Seminario 21, para retomar, Lacan lo que dice es que lo que nos salva, no es esa la palabra, pero digamos, lo que de alguna manera nos ubica realmente en el camino, no es esta inteligencia, digamos, donde creemos que por el lado del saber, un saber imaginario, ¿no? Donde podríamos decir muchas frases y muchas cosas, digamos, no es por ahí por donde vamos a llegar a la verdad, no. Sino que en realidad de lo que se trata es de enamorarse del propio inconsciente, ¿no? De enamorarse, de escuchar qué está en juego en el propio inconsciente.
Y eso va a permitir que cada uno de nosotros sea absolutamente distinto en su escucha. Porque si hay algo que tiene el psicoanálisis maravilloso, es que todos escuchamos de un modo distinto. No se trata de escuchar, bueno, pero entonces cada analista escucha cualquier cosa, digamos, ¿no? No, es que el modo de intervención es solidario de lo que escuchamos, ¿sí? Y hay analistas que tienen un estilo y otros que tienen otro, ¿sí? Y por eso, por supuesto, hay momentos en los cuales una persona, digamos, atraviesa un análisis y hay un punto en que dice, ya está aquí, ¿no? Y atraviesa en otro momento la necesidad de otro tipo de acercamiento, ¿sí? Entonces, ese punto del saber inconsciente, ¿no? Del propio, del amor por lo inconsciente, eso es solo posibilitado por el propio análisis, ¿sí? Es allí donde uno comprende las razones por las cuales uno se ha convertido en analista y por qué algo de eso lo causa y causa en el sujeto que viene a análisis, ¿sí? Donde, bueno, viene a apelar a uno como analista. Pero ese sujeto, y uno también, digamos, solo es posible causar el famoso deseo del analista. Esto es posible porque hay un recorrido. Por eso la producción, digamos, resultante de un análisis es un analista. Después esa persona puede elegir trabajar como analista o no, pero allí es donde se produce, ¿sí? Entonces, ahí en esto que vos contabas, Ale, cuando decías, bueno, se ven los historiales freudianos, por ejemplo, la transmisión repetitiva de los historiales, en un inicio, por supuesto, está muy bien, ¿no? Yo me acuerdo que en la facultad yo desplegaba unos resúmenes donde ponía el pie de página y tal día hizo tal cosa, sobre todo con Juanito, con el historial de Juanito, y era tal día pasó tal cosa, tal semana pasó tal otra. Bueno, no quiero ni pensar lo que sentía mi profesor de psicopatología en esa época, ¿no? La verdad, cuando yo venía con los papeles debía decir, ay, por Dios, esta mujer que me va a preguntar, ¿no? Pero bueno. Porque Violet tiene un nivel de meticulosidad y de escritura en papel que no se lo pueden imaginar. O sea, papel que encuentra, papel que te escribe. Me imagino que si sos así ahora, estudiando... En aquella época. Pero bueno, digo, lo importante es que, a ver, es necesario eso para después poder ver qué cosa allí no está. Es necesario escribir para después ubicar qué falta. Por ejemplo, lo que hace Freud a la altura de Inhibición, Síntoma y Angustia, 1926, es releerse. No solo releer, digamos, sus propios historiales hasta ese momento, sino releer el modo y sus puntos propios de detención. Entonces, él toma, digamos, un historial y dice, aquí faltaba esto, aquí yo no veía tal cosa. Esa forma solo es posible a condición de haber estado profundamente comprometido con ese trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a distinguir, digamos, un poco en relación a esto, a este comentario, ¿no? que me ha movilizado muy fuertemente, ¿no? Realmente. Vamos a distinguir lo que tendría que ver con un saber en lo imaginario, ¿sí? Un saber, uno podría decir, de alguna manera de impostura, de apariencia, ¿sí? Que es un primer modo, A ver, tampoco se trata de que sea meramente una ficción. Los jóvenes salen de la universidad y bueno, por supuesto, todavía no han entrado a la clínica psicoanalítica, todavía no se han encontrado, entonces hay toda una cantidad de texto, por supuesto, en el cual se discute acaloradamente, ¿no? Lo que tal dice en tal texto y tal, a ver, y eso, por supuesto, está buenísimo que así pase, ¿sí? El punto es cuando esto ya transcurren los años y el analista ya en funciones, ¿no? Se ha encontrado con lo real, se ha encontrado con el agujero,
y tal vez en ese punto no se autoriza, y aquí es donde vamos a lo simbólico, ¿sí? Cuando eso que se produce repetitivamente en lo imaginario, y estoy viendo el nudo y por eso se los estoy dibujando así cuando hablo, cuando ese analista no se autoriza, no se autoriza a producir algo nuevo, ¿sí? Y esto tiene que ver con los puntos de detención del propio análisis, ¿sí? O sea, en algún momento de sus carreras, ustedes van a frenar y van a decir, bueno, a ver, ¿qué pienso yo de todo esto que estoy diciendo? ¿Qué pienso yo de lo que decía Freud? ¿Qué posición tengo al respecto después de, no sé, 10 años de atender gente? ¿Sí? Eso para mí fue sumamente útil, pero fue un momento de corte y dijo, bueno, a ver, es necesario que yo, digo, a ver, ¿qué pienso yo? Estoy de acuerdo con eso después de haber atendido mucha gente. Yo soy fruto del hospital público, ¿eh? De la universidad pública, del hospital público. Así que he atendido muchísimas personas de distintas procedencias, de distintas culturas, de distintas situaciones, que eso agradezco, ¿no? Porque eso a uno lo forma mucho. Y en algún momento yo dije, a ver, ¿qué pienso? Yo estoy de acuerdo con esto que siempre, que Lacan dice esto, que Freud dice esto, y ahí empecé a autorizarme un punto de vista propio, ¿sí? Porque si ustedes dicen, bueno, yo pienso esto, por esto y por esto, allí es donde pueden conversar con otra persona. Si repiten, no. Entonces, lo imaginario, lo simbólico y lo real de la clínica, que es lo que una y otra vez tiene que estar circulando en el nudo borromeo de cada uno de nosotros, porque si no, es pura teoría, y entonces estamos hablando solamente de eso en el afuera. ¿Sí? Para autorizarse, bueno, para dejar de ir, hay que autorizarse a producir a los distintos. A cuestionar, a aprender, a tolerar la falta, a decir esto no lo sé, sí. A poder ubicar, claro, no se trata, porque, a ver, en lo imaginario y en su versión más de completud, por ejemplo, cuando uno va a la facultad, ¿no? Uno va a la facultad y no se permite decir, no, yo esto no sé, porque eso implica no aprobar la materia, ¿sí? Son etapas. Se lo digo como buena, digamos, persona que, bueno, yo estudiaba como loca, pero uno en ese momento no se permitía, ¿sí? Es recién después, acompañada de lo real, que uno ahí se puede preguntar y decir, bueno, a ver, ¿qué pienso yo? ¿Esto lo entiendo? ¿No lo entiendo? Yo me puse a leer Melanie Klein, que era altamente criticada. En algún momento dije, vamos a leer a ver qué pienso, no sé, tal vez me guste, tal vez no, pero tengo que leer. Tener que leer, tener que ponerse a pensar, desafiarse intelectualmente con los escritores, con los autores que sean de su gusto o no. Acá alguien en el box de preguntas dice, también cuando uno empieza a ubicar todo ese bagaje universitario en la práctica y algo no encaja. Claro. Nada encaja. No sé, pero yo recuerdo que en un momento sentí como si se me prendiese en fuego en el interior todos los libros que había leído. Como, ¿y ahora qué hago? Todo lo que yo leí. El primer día que uno va a recibir a un paciente, el primer paciente uno dice, porque está tan lleno. Siempre recuerden que la inhibición está puesta en el exceso de sentido. Entonces, ustedes tenían en su cabeza muchísimas materias. Yo me recibí con 42 materias. En esa época, psicología aquí en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, eran 45, 42, 45, no me acuerdo, materias. Un montón. Entonces uno tenía todo y decía, me tengo que acordar de todo, Y por supuesto que en el momento de escuchar a un paciente, decía, ¿cómo voy a hacer para...? Bueno, a ver, esto es el peligro, que uno quede inhibido por tanto saber, pero es un saber en lo imaginario.
Entonces, el el saber saber que herramienta es simbólico, tiene que estar mediatizado por lo simbólico del análisis propio. Sí, perdón. el saber del analista tiene que ver también con entender que hay cosas que uno no sabe. Sí, pero no, pero a ver, sí que hay cosas que uno no sabe, pero en el sentido de lo real, de que uno no puede saber todo. Pero eso no implica convalidar, por ejemplo, este otro aspecto, que es cuando se dice, bueno, yo hasta que el paciente va hablando, y bueno, vamos viendo. Claro, tampoco eso. Y uno dice, a ver, de ninguna manera. A ver, por supuesto que vamos a ir viendo en relación a la cadena significante, qué significante se vincule con otro, ¿sí? Pero, ¿ustedes irían a un cirujano que les dijera, bueno, vamos viendo? No. Vamos viendo solamente es posible en el sentido de que el analista pone su falta al servicio, ¿sí?, del análisis, es decir, a que durante, supongamos, 1 hora por semana, toda mi cabeza, toda mi formación va a estar puesta al servicio de trabajar con usted respecto de lo que le sucede a usted, ¿sí? Y ninguna otra cosa. Eso es ser, es la eficacia de la falta. Pero eso, que tiene que ver con lo real y con el trabajo en lo simbólico, muchas veces se traduce en términos imaginarios a bueno, vamos viendo, el analista no puede decir hasta que no avance el análisis, ¿no? Y eso sí me parece, lo que da lugar a comentarios tan fuertes, ¿sí?, como este que Waldo hizo la otra vez, ¿sí? Porque, por supuesto, que esto es complicadísimo. Nadie iría, como les digo, con un cirujano, por decir, ¿no?, médico, que dijera, bueno, vamos a ver, no. O sea, tiene que, por ejemplo, cuando yo tengo una paciente hoy mismo, que en un momento estaba hablando bueno, no, lo que pasa, es una paciente de varios años, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que lo que a mí me pasa es que yo estoy esperando el reconocimiento. Y yo le dije, no, por ahí no. Porque por ahí nos íbamos directo a lo imaginario, semanas de ella diciendo, ay, a ver, el reconocimiento del otro, y uno sabe, porque también ha estudiado, que el reconocimiento está en la línea de lo imaginario. Y que si hay algo que va a motorizar un análisis es en relación a lo real, no en relación a lo imaginario. Por supuesto que muchas veces vamos a trabajar en relación a lo imaginario, pero teniendo claro que se trata de una ilusión, ¿sí?, de una ficción necesaria, tal vez, que no era el caso, ¿sí? Entonces, digo, es el saber del analista. Existe, existe, digamos, es del orden del amor por lo inconsciente y está posibilitado por el propio análisis, ¿sí? De allí la convicción de por dónde hay que ir, ¿sí? Y no perderse años y años hablando de, no sé, el reconocimiento y la cuestión. A ver, porque por esa vía se puede pasar años alguien en un diván, ¿sí?, perdiendo años de su vida, ¿sí? Esto es lo más importante. El analista, cuando funciona bien, ahorra años de vida. Y esto yo se los he dicho mucho. Me parece que es capital, ¿sí? Tiene que ver con el respeto por nuestra profesión. Nosotros ahorramos años de vida, años de neurosis, años de no solo de padecimiento, no solo de padecimiento, años de pulsión mortífera que captura al sujeto de modos que cree que está perfectamente bien, ¿no? En la vía de los bienes, en la vía de, no sé, de hacer todo lo que todo el mundo espera de él o de ella, ¿no? Y un buen día se da cuenta que tiene todo lo que se supone que tiene que tener y está con una depresión. Ese es el reino de lo mortífero, ¿sí? Y uno dice, ¿pero cómo puede ser? Por eso los que se dejan llevar por la razón, solamente por la razón y por estas, digamos, y la inteligencia supuesta, la lógica, digamos,
equivocan, porque no es por ahí la cuestión. Eso es la frase precisa en relación a los no incautos. Claro. Bueno. Así que bueno, creo que hoy, así, espero que haberles ayudado a mover sus cabezas, ¿sí? y bueno. Yo creo que sí, un montón. Nos vamos llenos de preguntas. Genial. Bárbaro. Bueno, gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo viernes, 4:30 de la tarde, desde Rayuelas La Cañada. Eso, nos vemos. Chao.